El sol de mediados de agosto golpeaba sin piedad sobre las llanuras de Frigia, en lo que hoy conocemos como Turquía Central. Era el año 190 a.C., y 41.000 hombres marchaban en columna interminable bajo el peso de sus armaduras de bronce, sus largas picas macedonias y el orgullo de pertenecer al ejército más temido de Asia. Eran las legiones del rey Antíoco III, apodado el Grande, monarca del vasto imperio seleucida que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India. Avanzaban hacia el oeste confiados, cantando himnos de victoria, sin saber que en cuestión de horas la historia los recordaría no por su valentía, sino por la humillación más absoluta jamás infligida a un ejército en la antigüedad. ¿Cómo es posible que decenas de miles de guerreros profesionales, equipados con la mejor tecnología militar de su época, terminaran literalmente despojados de todo en pleno campo abierto, huyendo desnudos bajo el sol abrasador, mientras sus enemigos los perseguían como animales acorralados? Esta no es una exageración poética. Es lo que sucedió en la batalla de Magnesia, el enfrentamiento que cambió el mapa geopolítico del Mediterráneo oriental y demostró que incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse en una sola tarde. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para comprender la magnitud del desastre que estaba por ocurrir, debemos retroceder 3 años. En el 193 a.C., el imperio seleucida era la superpotencia indiscutible del mundo helenístico oriental. Antíoco III había pasado las últimas 2 décadas reconquistando territorios, restaurando el antiguo esplendor de su dinastía fundada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Sus campañas lo habían llevado hasta Bactriana, en Asia Central, sometiéndola nuevamente al control seleucida. Había firmado tratados con los partos, había invadido el norte de India, había recuperado Judea y Fenicia de manos de los egipcios ptolemaicos. El mundo lo llamaba el Grande, porque parecía caminar sobre las huellas del propio Alejandro. Pero había un problema creciendo en el horizonte occidental, una república italiana relativamente pequeña que había estado ocupada sometiendo la península ibérica y destruyendo Cartago, Roma. Los romanos habían derrotado a Aníbal hacía apenas 17 años, en Zama. Habían conquistado Macedonia humillando a Filipo V en Cinocéfalos. Pero para Antíoco, esos eran conflictos occidentales que no le concernían directamente. Su error fue acoger a Aníbal Barca, el general cartaginés exiliado, quien llegó a su corte ofreciendo su genio militar contra el enemigo común. Roma interpretó esto como una declaración de hostilidades. Lo que siguió fue una escalada diplomática que ninguna de las partes supo controlar. Antíoco cruzó a Europa, intentando expandir su influencia en Tracia y Grecia. Los romanos, recién victoriosos sobre Macedonia, vieron esto como una amenaza intolerable. En el 192 a.C., la guerra era inevitable. Las primeras escaramuzas fueron favorables para Antíoco. Sus falanges macedonias, esas formaciones de piqueros con lanzas de 6 metros llamadas sarisas, eran legendarias. Había además sus elefantes de guerra, importados de India, bestias masivas que aterrorizaban a cualquier infantería. Sus catafractos, caballería pesada completamente blindada, eran el terror de Oriente. Contaba con mercenarios de toda Asia, arqueros cretenses, honderos rodios, infantería ligera tracia. Era un ejército internacional, cosmopolita, reflejo del vasto imperio multicultural que gobernaba. Pero los romanos tenían algo que Antíoco subestimó fatalmente: la legión manipular, una formación táctica revolucionaria basada en la flexibilidad y la adaptabilidad, capaz de reorganizarse en pleno combate, algo imposible para las rígidas falanges.
El primer enfrentamiento significativo ocurrió en las Termópilas en el 191 a.C. Antíoco intentó repetir la hazaña de Leónidas, defendiendo el famoso desfiladero con apenas 10.000 hombres contra las legiones romanas comandadas por Manio Acilio Glabrión. Pero los romanos no cometieron el error de Jerjes. Enviaron una fuerza de flanqueo por la montaña, el mismo camino que los inmortales persas habían usado 5 siglos antes. Antíoco fue sorprendido por la retaguardia y tuvo que evacuar precipitadamente hacia Asia. Fue una derrota menor en términos numéricos. Apenas perdió 2.000 hombres, pero psicológicamente devastadora. El invencible rey había sido expulsado de Europa. Los griegos, que habían contemplado unirse a él contra Roma, ahora veían a los romanos como libertadores. La imagen de Antíoco, como heredero de Alejandro, comenzaba a resquebrajarse. Durante el año siguiente, las operaciones se trasladaron al mar Egeo. La flota seleucida, aunque numerosa, sufrió derrotas consecutivas contra las naves romanas y sus aliados de Rodas y Pérgamo. Pérgamo, un pequeño reino helenístico en el oeste de Anatolia, había apostado por Roma. Su rey, Eumenes II, era joven, ambicioso, y veía en la alianza romana la oportunidad de expandirse a costa del decadente coloso Seleucida. Proporcionó bases navales, inteligencia sobre el terreno y tropas auxiliares. Esta traición entre estados griegos no era nada nuevo. El mundo helenístico siempre había sido un avispero de rivalidades dinásticas, pero para Antíoco significaba que ahora enfrentaba no solo a Roma, sino a una coalición que incluía sus propios vecinos. La campaña decisiva comenzó en la primavera del 190 a.C., cuando los cónsules romanos Lucio Cornelio Escipión y su hermano mayor Publio Cornelio Escipión Africano, el vencedor de Aníbal, cruzaron el Helesponto con 2 legiones completas. Apenas 20.000 romanos, acompañados por otros tantos auxiliares de Pérgamo y otros aliados. 40.000 hombres contra el 500.000 que Antíoco podía teóricamente movilizar en toda Asia. Pero los números brutos significaban poco. La logística de concentrar esas masas era imposible. Antíoco tendría que enfrentar a los invasores con las fuerzas que pudiera reunir rápidamente en Anatolia Occidental. Los romanos avanzaron tierra adentro sin oposición significativa. Las ciudades griegas de la costa, anteriormente bajo control seleucida, abrieron sus puertas, algunas por convicción, otras por pragmatismo. La reputación romana de clemencia con quienes se rendían pacíficamente era bien conocida. Antíoco se vio obligado a retirarse hacia el interior, hacia las llanuras de Frigia, donde sus vastos números tendrían espacio para maniobrar. Eligió una posición defensiva cerca de Magnesia ad Sipilum, una ciudad a los pies del monte Sipilo, donde podría desplegar todo su ejército. Aquí esperaría. Los romanos vendrían a él, cansados por la marcha, lejos de sus bases de suministro. La confianza seleucida no era injustificada. Antíoco reunió 72.000 hombres, casi el doble que los romanos. Entre ellos, 16.000 falangistas macedonios, el núcleo duro de su ejército, 12.000 catafractos y caballería ligera, 54 elefantes de guerra, arqueros, honderos, carros falcados con cuchillas giratorias en sus ruedas, una arma terrorífica aunque históricamente poco efectiva. Pero tenía Antíoco la ventaja que creía tener. Los números son seductores, pero ocultan problemas estructurales. Su ejército era una colección heterogénea de contingentes étnicos con lealtades variadas. Los mercenarios luchaban por paga, no por convicción. Las tropas provinciales cumplían obligaciones feudales. Solo la Guardia Real y los veteranos de las campañas orientales tenían experiencia significativa. Comparados con las legiones romanas, soldados ciudadanos profesionalizados que habían pasado años luchando en España, África y Macedonia, la diferencia cualitativa era abismal.
Pero Antíoco no lo sabía, o no quería saberlo. Los escipiones establecieron su campamento a pocos kilómetros de las líneas seleucidas. Durante días, ambos bandos se observaron. Escipión africano, el cerebro estratégico de la expedición, cayó enfermo. Algunos historiadores antiguos sugieren que fue envenenado, pero más probablemente era una de las muchas enfermedades que asolaban los campamentos militares en aquella época. Su ausencia dejó el mando táctico en manos de su hermano Lucio y del brillante Eumenes de Pérgamo, quien conocía el terreno y las tácticas orientales mejor que ningún romano. Esto resultó ser una bendición disfrazada. Eumenes advirtió a los romanos sobre los elefantes, sobre los catafractos, sobre las debilidades de la falange. Diseñó contramedidas específicas. Los romanos dispondrían sus vélites, infantería ligera armada con jabalinas, en los flancos para hostigar a los elefantes antes del choque. La caballería romana y pergamena, aunque inferior en número, se concentraría en los flancos para envolver. Las legiones en el centro aguantarían el embate de la falange, confiando en su entrenamiento superior para mantener la cohesión. Llegó el momento. Era diciembre del 190 a.C. El invierno anatolio no era el frío europeo, pero las mañanas eran frescas y la niebla cubría las llanuras. Antíoco dispuso su ejército en una línea de casi 5 kilómetros. En el centro, la falange, una muralla de bronce y madera con decenas de miles de sarisas apuntando al cielo. A su izquierda, los catafractos bajo su propio mando personal. A la derecha, caballería ligera y los temidos carros falcados. Los elefantes distribuidos en intervalos a lo largo de toda la línea, torres vivientes de carne y colmillo. Detrás, tropas de reserva y más mercenarios. Era un despliegue impresionante, casi artístico en su simetría. Los romanos formaron enfrente sus legiones en triple línea, Astati, príncipes y Triari. La caballería en los flancos, los vélites al frente, listos para dispersarse. El primer movimiento lo hizo Antíoco. Ordenó a sus carros falcados cargar. Estas máquinas de guerra, tiradas por caballos y equipadas con cuchillas giratorias en los ejes de sus ruedas, estaban diseñadas para desgarrar formaciones de infantería. Eran el arma psicológica definitiva, el equivalente antiguo de los tanques. Los carros avanzaron a galope completo, las cuchillas brillando bajo el sol matutino. El suelo temblaba. Los vélites romanos no huyeron. Habían sido entrenados para esto. Lanzaron sus jabalinas no contra los carros, sino contra los caballos. Los animales heridos y aterrorizados se desviaron, chocaron entre sí, volcaron. La mayoría de los carros nunca alcanzaron las líneas romanas. Los pocos que lo hicieron atravesaron los intervalos entre manípulos sin causar daño significativo. La infantería ligera romana simplemente se apartó, dejándolos pasar. Era una lección que Roma había aprendido duramente en guerras previas. La rigidez mata, la flexibilidad sobrevive. El fracaso de los carros no desanimó a Antíoco. Había sido una apuesta, no el golpe principal. Ordenó el avance general. 72.000 hombres comenzaron a moverse como una sola entidad. Los elefantes rugieron, los cuernos sonaron, los tambores marcaron el ritmo. Desde la perspectiva romana, debió parecer que la tierra entera se ponía en movimiento, pero los legionarios no rompieron. Habían visto elefantes en África contra Cartago. Sabían que esas bestias, aunque formidables, podían ser derrotadas con disciplina y hierro frío. Los vélites avanzaron, lanzando jabalinas contra los paquidermos. Los animales, heridos y confundidos por el ruido, comenzaron a perder formación. En el flanco izquierdo seleucida, Antíoco personalmente lideró la carga de sus catafractos contra la caballería romana. Aquí el rey demostró su valor personal. La caballería pesada oriental aplastó a los jinetes romanos, persiguiéndolos fuera del campo. Antíoco, embriagado por la victoria parcial, cometió el error clásico de la caballería.
Continuó la persecución. Se alejó kilómetros del campo principal, persiguiendo enemigos derrotados, mientras el destino de la batalla se decidía en su ausencia. Era el mismo error que Aníbal había evitado meticulosamente en Canas, el mismo error que destruiría ejércitos una y otra vez a lo largo de la historia. Un comandante debe estar donde su presencia es decisiva, no persiguiendo glorias individuales. Mientras Antíoco galopaba lejos de la batalla, Eumenes de Pérgamo ejecutó su golpe maestro. La caballería pergamena en el flanco derecho romano aplastó a la caballería ligera seleucida opuesta, menos blindada y menos motivada. En lugar de perseguir, Eumenes giró hacia el centro. Su objetivo no era la falange directamente, demasiado densa para que la caballería la penetrara de frente. Su objetivo eran los campamentos seleucidas en la retaguardia. Miles de jinetes pergamenos y romanos barrieron alrededor del flanco colapsado, cayendo sobre las tiendas, las carretas de suministro, los sirvientes y los heridos. El pánico se extendió. Los soldados seleucidas en las líneas traseras vieron su propio campamento siendo saqueado y comenzaron a retroceder para defender sus posesiones. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En el centro, la falange seleucida había hecho contacto con las legiones romanas. El choque fue apocalíptico. Las sarisas de 6 metros contra los gladios y pilum romanos. La falange, cuando mantenía su formación, era prácticamente invencible de frente. Las lanzas largas mantenían a los legionarios a distancia, pero las legiones no luchaban como las falanges. Los manípulos romanos tenían espacios entre ellos, permitiendo que las unidades de segunda y tercera línea se movieran hacia adelante o hacia los lados según fuera necesario. Cuando una sarisa se rompía, cuando un falangista caía, los romanos aprovechaban ese pequeño hueco. Un gladio no necesita mucho espacio para matar. 18 pulgadas de hierro hispano pueden hacer horrores en contacto cercano. Pero lo que realmente destruyó la falange no fue el combate frontal. Fue lo que sucedió en sus flancos. Sin caballería protegiéndolos, con Antíoco ausente persiguiendo su victoria fantasma, los falangistas comenzaron a darse cuenta de que estaban rodeados. La caballería pergamena, habiendo saqueado el campamento, ahora regresaba para atacar la retaguardia de la falange. Los elefantes, heridos y aterrorizados, comenzaron a retroceder, pisoteando sus propias tropas. La formación de falange requiere profundidad y cohesión. Cuando los hombres en las filas traseras comienzan a huir, la estructura entera colapsa. No puedes girar una falange fácilmente. Las sarisas de 6 metros son inútiles en combate de retaguardia. Los falangistas comenzaron a arrojar sus picas, a desprenderse de sus pesados escudos, de sus corceles de bronce. Lo que siguió fue una masacre, pero de un tipo peculiar. Los romanos no necesitaban matar a todos, simplemente necesitaban romper la cohesión y perseguir. Los seleucidas corrían. Primero cientos, luego miles, finalmente decenas de miles, corrían hacia el este, hacia el río Frigius, que fluía detrás de sus posiciones. Corrían arrojando todo lo que los ralentizaba. Las armaduras de bronce, pesadas y sofocantes bajo el sol de diciembre. Los cascos con sus penachos de crin de caballo. Las túnicas empapadas de sudor. Los cinturones con sus escasas pertenencias personales. Los hombres se despojaban de todo, literalmente, para correr más rápido. Los que tropezaban eran pisoteados por sus propios compañeros. Los romanos y pergamenos los perseguían no con furia genocida, sino con eficiencia profesional. Un enemigo que corre desnudo no puede reorganizarse para contraatacar. El río Frigius, normalmente un arroyo tranquilo en aquella estación, se convirtió en una trampa mortal. Miles de hombres intentaron cruzarlo simultáneamente. Muchos no sabían nadar.
Los que lo intentaron, agotados y sin el peso de sus armaduras, pero debilitados por el pánico, se ahogaron. Otros fueron alcanzados en las orillas, asesinados mientras intentaban salir del agua. La persecución continuó durante kilómetros. Los romanos finalmente detuvieron la cacería no por misericordia, sino por agotamiento. Habían ganado. Cuando Antíoco regresó, galopando triunfante con sus catafractos, después de haber dispersado completamente la caballería romana del flanco opuesto, encontró no un campo de victoria, sino de devastación absoluta. Su ejército había dejado de existir. 50.000 hombres muertos, heridos o capturados. 41.000 de ellos habían huido literalmente desnudos. Las fuentes antiguas, tanto romanas como griegas, describen el campo de batalla cubierto no solo de cadáveres, sino de montañas de armaduras abandonadas, escudos apilados, miles de zarisas rotas. Los elefantes supervivientes vagaban sin dirección. El campamento real, con todos sus tesoros, había sido saqueado. Las esposas y concubinas de los oficiales seleucidas capturadas. El tesoro de guerra que Antíoco había acumulado en 30 años de conquistas, perdido en una tarde. El rey ordenó retirada inmediata. No había posibilidad de reorganizar el ejército. Los supervivientes estaban traumatizados, desmoralizados, muchos literalmente desnudos y sin armas. Antíoco huyó hacia el este, hacia Sardes, luego a Apamea. Los romanos lo persiguieron, pero no con urgencia. No necesitaban capturar al rey, ya habían ganado la guerra. Ciudad tras ciudad en Asia Menor abrió sus puertas a Eumenes y los romanos. El imperio seleucida, que 3 años antes se extendía desde el Mediterráneo hasta Afganistán, había sido expulsado de Anatolia en un solo día. Las pérdidas romanas fueron ridículamente bajas. 300 soldados de infantería muertos, 24 jinetes. Las fuentes antiguas registran estos números con asombro. Una proporción de bajas de 166 a 1. Incluso considerando la exageración habitual de los historiadores antiguos, la disparidad es asombrosa. No fue solo una victoria, fue una aniquilación táctica. Fue la demostración definitiva de que la falange macedonia, invencible bajo Alejandro 140 años antes, había sido superada por la legión romana. Fue la prueba de que los números importan poco cuando la doctrina táctica es superior. Pero ¿qué pasó exactamente en ese momento crucial, cuando 41.000 hombres decidieron simultáneamente despojarse de todo y correr? No fue cobardía. Estos eran veteranos. Muchos habían luchado en las campañas orientales de Antíoco. Era pánico estructural. Cuando una formación militar colapsa, cuando los hombres a tu alrededor corren y tú ves que estás rodeado, que tus líderes no están presentes, que los elefantes que debían protegerte están pisoteando a tus compañeros, la mente humana entra en modo de supervivencia pura. La armadura que te protegía se convierte en una trampa, pesa 30 libras, te sofoca, te ralentiza. Arrojarla no es rendición, es instinto. Arrojar el escudo, arrojar la pica, arrojar todo y correr hacia cualquier dirección que parezca segura. Esto es lo que sucedió. 41.000 hombres experimentaron este colapso psicológico casi simultáneamente. La falange no fue derrotada solo tácticamente, fue destruida psicológicamente. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Las consecuencias de aquella tarde de diciembre del 190 a.C. resonarían durante siglos. Cuando el sol se puso sobre las llanuras de Magnesia, el mapa político del Mediterráneo oriental había sido redibujado permanentemente. Pero primero había que lidiar con el caos inmediato. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo.
Antíoco III, el hombre que había pasado 3 décadas restaurando el poder seleucida, que había sido comparado con Alejandro Magno, que había marchado hasta las fronteras de India, ahora se encontraba acorralado en Apamea, una ciudad en el interior de Anatolia, rodeado por los restos desmoralizados de lo que alguna vez fue el ejército más grande de Asia. Los mensajeros llegaban constantemente con noticias sombrías. Éfeso había abierto sus puertas a los romanos. Esmirna se había rendido. Sardes, la capital de Lidia, donde Creso había gobernado siglos antes, había sido ocupada sin lucha. Las ciudades que Antíoco había controlado durante décadas veían la derrota en Magnesia como señal para cambiar de bando. No era traición en el sentido moderno. Era pragmatismo político en un mundo donde la lealtad seguía al poder. El rey intentó reunir nuevas tropas, envió mensajeros a las satrapías orientales demandando refuerzos. Pero llevaría meses reunir otro ejército y los romanos no esperarían. Además, había un problema más fundamental. El tesoro estaba vacío. Antíoco había gastado fortunas en las campañas occidentales. El saqueo de su campamento en Magnesia había capturado no solo equipamiento militar, sino el oro que habría servido para pagar nuevos mercenarios. Un rey sin dinero no puede reunir ejércitos. Los soldados profesionales de la antigüedad no luchaban por ideología, luchaban por monedas de plata. Sin plata no había soldados, sin soldados no había resistencia posible. Los escipiones enviaron emisarios ofreciendo términos de paz. Antíoco, por primera vez en su vida, tuvo que negociar desde una posición de debilidad absoluta. Las demandas romanas fueron devastadoras. Primero, Antíoco debía evacuar toda Asia Menor al oeste de las montañas Tauro. Esto significaba renunciar a las ricas provincias costeras, a las ciudades griegas, a los puertos comerciales que generaban enormes ingresos. Segundo, debía pagar una indemnización de guerra de 15.000 talentos euboicos, pagaderos en 12 años. Para contextualizar esta suma, un talento euboico pesaba aproximadamente 26 kilogramos. 15.000 talentos equivalían a casi 400 toneladas de plata. Era una cantidad astronómica, diseñada deliberadamente para mantener al imperio seleucida económicamente paralizado durante décadas. Tercero, debía entregar su flota de guerra, excepto 10 barcos ceremoniales. Sin marina, no podría proyectar poder hacia el Mediterráneo. Cuarto, debía entregar 20 rehenes aristocráticos, incluyendo a su propio hijo Antíoco, quien permanecería en Roma como garantía del cumplimiento del tratado. Quinto, debía expulsar de su reino a Aníbal Barca y cualquier otro refugiado político antirromano. Antíoco aceptó cada término, no tenía alternativa. No, el Tratado de Apamea fue firmado en el 188 a.C., formalizando la destrucción del poder seleucida en Occidente. Roma no anexó directamente los territorios. Esta era la fase de la expansión romana, donde la república prefería gobernar a través de reyes clientes en lugar de administración directa. Los territorios de Antíoco fueron repartidos. Pérgamo, el leal aliado de Roma, recibió la mayor parte de Asia Menor occidental. Se convirtió instantáneamente en el reino más poderoso del mundo helenístico después de Egipto. Rodas recibió Licia y partes de Caria. Otras ciudades griegas fueron declaradas libres, aunque en realidad serían vigiladas por guarniciones pergamenas. Roma controlaba ahora el Mediterráneo oriental, sin necesidad de ocuparlo militarmente. Era un sistema brillante de hegemonía indirecta. Pero ¿qué sucedió con los 41.000 hombres que habían huido desnudos? Esta pregunta nos lleva a uno de los aspectos más humanos y trágicos del desastre. Los supervivientes se dispersaron por toda Anatolia. Muchos murieron en los días siguientes a la batalla, no por heridas de combate, sino por exposición, hambre y enfermedades.
Diciembre en Anatolia no es letal por frío extremo, pero las noches son heladas. Un hombre desnudo, exhausto, traumatizado y sin refugio, sucumbe rápidamente a la hipotermia. Otros fueron capturados por bandidos locales y vendidos como esclavos. La esclavitud en el mundo antiguo se disparaba después de las guerras, y Magnesia proporcionó miles de cautivos vendibles. Algunos lograron regresar a sus hogares. Los mercenarios que habían servido por paga simplemente desaparecieron, volviendo a sus ciudades natales en Creta, Tracia, Galacia. Para ellos, la guerra había terminado. Los soldados seleucidas nativos, aquellos reclutados de las ciudades y satrapías del imperio, enfrentaron un destino diferente. Muchos fueron enviados de vuelta a sus unidades originales, pero sin equipamiento. El Estado seleucida, quebrado financieramente, no podía reequiparlos. Regimientos enteros fueron disueltos. Veteranos que habían servido durante décadas se encontraron sin empleo, sin pensión, sin el botín de guerra que habían esperado. Algunos se convirtieron en bandidos. Las montañas de Anatolia y Siria experimentaron un aumento dramático del bandolerismo en los años posteriores a Magnesia. Otros se alistaron como mercenarios en los reinos menores que todavía pagaban. Egipto, Pérgamo, incluso Roma reclutaban veteranos orientales. La ironía era cruel. Hombres que habían luchado por Antíoco ahora servían a sus enemigos porque necesitaban comer. El ejército seleucida nunca se recuperó. Antíoco intentó reconstruirlo, pero sin los recursos de Asia Menor, sin la capacidad de pagar mercenarios de calidad, solo pudo reunir formaciones de segunda categoría. El imperio comenzó a fragmentarse. Las satrapías orientales, viendo la debilidad del centro, empezaron a actuar independientemente. Partia, que había sido vasalla, se declaró independiente. Bactriana hizo lo mismo. El imperio seleucida, que en su apogeo bajo Seleuco I había sido el más grande de los reinos sucesores de Alejandro, comenzó su lento colapso. Para el siglo I a.C., sería apenas un estado rodeando Antioquía en Siria. Para el momento en que Roma finalmente lo anexó en el 64 a.C. bajo Pompeyo, ya no quedaba casi nada que anexar. Antíoco III personalmente nunca se recuperó psicológicamente. Pasó sus últimos años intentando desesperadamente recaudar el dinero para pagar la indemnización romana. En el 187 a.C., solo 3 años después de Magnesia, murió mientras intentaba saquear un templo en Elimaida, en el actual Irán, buscando oro. Fue asesinado por los sacerdotes locales que defendían su santuario. Era un final patético para un hombre que había sido llamado el Grande. Sus sucesores, Seleuco IV y luego Antíoco IV Epífanes, continuaron pagando la indemnización. Antíoco IV intentaría reconstruir el prestigio seleucida, invadiendo Egipto, pero los romanos lo humillarían nuevamente, esta vez sin siquiera luchar. En el famoso episodio del Día de Eleusis, en el 168 a.C., el embajador romano Cayo Popilio Lenas dibujó un círculo en la arena alrededor de Antíoco IV y le ordenó decidir antes de salir del círculo si evacuaría Egipto o enfrentaría la guerra con Roma. Antíoco evacuó. El mensaje estaba claro. Roma decidía ahora el destino de reyes. Pero regresemos a los aspectos técnicos de la batalla. ¿Qué lecciones militares emergieron de Magnesia? Fue estudiada intensamente por estrategas posteriores. La derrota confirmó lo que Cinoscéfalos contra Macedonia había sugerido. La falange macedonia era obsoleta contra la legión romana. No porque la falange fuera inherentemente mala como formación, sino porque era rígida. La falange de Alejandro había conquistado el mundo, porque Alejandro la usaba en combinación perfecta con caballería de choque y infantería ligera, y porque él personalmente comandaba con genio táctico. Pero Alejandro era un prodigio único. Su sistema requería un comandante excepcional.
La legión romana, en cambio, funcionaba incluso con comandantes mediocres. Su flexibilidad, su capacidad de adaptarse sobre la marcha, la hacía superior en promedio. Un ejército que requiere genio para funcionar, perderá contra un ejército que funciona adecuadamente con competencia normal. La batalla también demostró la importancia del liderazgo en el punto decisivo. Antíoco, al perseguir su victoria de caballería en un flanco, abandonó el centro donde se decidía la batalla. Comparemos esto con Aníbal en Canas, quien permaneció con su infantería africana en el centro, mientras su caballería envolvía a los romanos. O con Escipión en Sama, quien mantuvo control del campo incluso cuando sus líneas frontales estaban bajo presión extrema. Un comandante que gana un flanco pero pierde la batalla ha fallado. La gloria personal es seductora, pero el objetivo es la victoria estratégica, no los trofeos tácticos parciales. La humillación de los soldados desnudos también tuvo implicaciones psicológicas duraderas. Las historias se difundieron por todo el Mediterráneo. Los ejércitos orientales, que durante siglos desde Alejandro habían sido considerados invencibles, ahora eran objeto de burlas. Los griegos desarrollaron un complejo de inferioridad hacia Roma. Polibio, el historiador griego que narró estos eventos, pasó gran parte de su obra explicando por qué Roma había triunfado. Su conclusión era que el sistema político y militar romano era superior. Los griegos, tan orgullosos de su cultura y filosofía, tuvieron que aceptar que habían sido dominados por lo que inicialmente consideraban bárbaros italianos. Esta crisis de identidad helenística duraría siglos. Para los romanos, Magnesia confirmó su destino manifiesto. Habían derrotado a Cartago, a Macedonia, ahora al imperio seleucida. Solo quedaba Egipto, y los romanos sabiamente evitaron enfrentarlo directamente, permitiendo que la dinastía tolemaica colapsara internamente hasta que Augusto finalmente la anexara después de Actium. La victoria en Magnesia hizo que los romanos creyeran que eran invencibles. Esta confianza los serviría bien durante 2 siglos, pero eventualmente los llevaría a la arrogancia que causaría desastres como Carrae contra los partos. La batalla también tuvo consecuencias económicas. El flujo de plata desde Oriente hacia Roma alteró la economía mediterránea. Roma se enriqueció dramáticamente en el siglo II a.C., no por producción interna, sino por explotación de los reinos conquistados. Este flujo de riqueza causaría eventualmente la crisis social de los Gracos, las guerras civiles, el colapso de la República. En cierto sentido, la victoria en Magnesia sembró las semillas del fin del sistema republicano romano. Pero eso sucedería un siglo después. Para las ciudades griegas de Asia Menor, Magnesia significó un cambio de amo. En lugar de servir a los seleucidas, ahora servían a Pérgamo o eran teóricamente independientes bajo supervisión romana. Para algunas, esto fue mejora. Pérgamo era un estado helenístico culturalmente griego. Sus reyes eran filósofos y mecenas de las artes. Para otras, especialmente las ciudades que habían disfrutado de autonomía real bajo los seleucidas, era una pérdida, pero en general, el dominio pergameno fue menos oneroso que el seleucida había sido. Pérgamo construyó bibliotecas, teatros, templos. Intentó rivalizar con Alejandría como centro cultural. Este florecimiento cultural fue financiado en parte por los territorios ganados en Magnesia. ¿Y qué pasó con los elefantes de guerra? De los 54 que Antíoco desplegó en Magnesia, la mayoría fueron capturados o murieron. Los romanos los llevaron de vuelta a Italia como parte del botín. Fueron exhibidos en triunfos, maravillando a las multitudes romanas que nunca habían visto tales bestias. Pero como arma de guerra, los elefantes quedaron desacreditados. Magnesia había demostrado que la infantería disciplinada podía neutralizarlos. Los romanos nunca los adoptaron seriamente.
El último uso significativo de elefantes en guerra occidental sería por Julio César en Britania, más como psicología que como arma táctica real. En Oriente, los partos y posteriormente los sasánidas continuarían usándolos ocasionalmente, pero nunca con el impacto que habían tenido bajo los reyes helenísticos. El destino de Aníbal Barca merece mención. El gran cartaginés, que había aterrorizado Roma durante 17 años, que había infligido Canas y Trasimeno, que casi había destruido la República, había apostado su última carta apoyando a Antíoco. Después de Magnesia y el Tratado de Apamea, Aníbal tuvo que huir nuevamente. Viajó a Creta, luego a Bitinia, en el norte de Anatolia. Los romanos lo persiguieron implacablemente. En el 183 a.C., acorralado en Bitinia con embajadores romanos exigiendo su extradición, Aníbal se suicidó con veneno. Tenía 64 años. Había pasado las últimas 2 décadas de su vida huyendo. Su presencia en la corte de Antíoco había sido uno de los pretextos que Roma usó para justificar la guerra. En cierto sentido, Aníbal fue indirectamente responsable de Magnesia, aunque no comandó tropas en la batalla. Su legado sería complejo. El mayor enemigo de Roma, pero también el catalizador inadvertido de su expansión oriental. Para los judíos, Magnesia tuvo consecuencias inesperadas. Judea había sido controlada por los seleucidas desde que Antíoco III la conquistó de los ptolemaicos en el 200 a.C. El debilitamiento del poder seleucida después de Magnesia eventualmente permitiría la revuelta macabea en el 167 a.C. Los judíos aprovecharían la distracción y debilidad seleucida para establecer el reino asmonio independiente. Sin Magnesia, esta ventana de oportunidad quizás nunca habría existido. La historia judía del período del Segundo Templo fue profundamente influenciada por el colapso del poder seleucida que comenzó en aquellas llanuras de Frigia. Décadas después, historiadores y filósofos analizarían la batalla buscando lecciones morales. Polibio la usó como ejemplo de la importancia de la disciplina y el entrenamiento. Livio la describió como demostración de la superioridad romana. Plutarco menciona brevemente la batalla en sus biografías paralelas, usando a Antíoco como ejemplo de cómo el orgullo precede la caída. Para los escritores cristianos posteriores, Magnesia se convertiría en metáfora. Los poderosos son humillados, los imperios caen, solo Dios permanece. San Agustín mencionaría el colapso seleucida en la ciudad de Dios como evidencia de la transitoriedad de los reinos terrenales. El campo de batalla mismo fue olvidado relativamente rápido. No se construyó ningún monumento permanente. Las armaduras abandonadas fueron recogidas por habitantes locales y fundidas. Los huesos fueron eventualmente cubiertos por tierra. Para el período bizantino, la ubicación exacta de Magnesia ad Sipilum y su campo de batalla era tema de debate entre eruditos. La ciudad moderna de Manisa en Turquía ocupa aproximadamente el área. Arqueólogos han buscado restos del campo de batalla sin éxito conclusivo. El suelo ha sido cultivado durante 2 milenios, destruyendo cualquier evidencia superficial. Algunos artefactos, identificados como posiblemente de la batalla, están en museos turcos, pero la identificación es tentativa. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La batalla tuvo una última consecuencia inesperada. Cambió la forma en que se entendía el poder militar. Antes de Magnesia, el mundo helenístico medía el poder militar en números. ¿Cuántos hombres, cuántos elefantes, cuánta caballería? Era un sistema cuantitativo. Magnesia demostró que la calidad superaba la cantidad. Un ejército pequeño pero bien entrenado, disciplinado y tácticamente flexible podía aniquilar a uno masivo pero heterogéneo. Esta lección sería olvidada y reaprendida dolorosamente muchas veces en la historia.
Los persas la aprenderían contra los árabes en Kadisiyah. Los bizantinos la olvidarían en Manzikert. Los franceses la aprenderían en Agincourt. Los otomanos la demostrarían en Mohacs. Una y otra vez, ejércitos masivos colapsarían contra fuerzas menores pero mejor organizadas. Magnesia fue uno de los primeros ejemplos claros de este principio en acción. Cuando los últimos rayos del sol tocaron las llanuras de Magnesia en aquel diciembre del 190 a.C., no solo habían caído 50.000 soldados, había caído un orden mundial. El sistema helenístico de reinos sucesores de Alejandro, que había dominado el Mediterráneo oriental durante 140 años, estaba terminando. Roma, la República Italiana que 150 años antes apenas controlaba el Lacio central, ahora dictaba términos a los descendientes de los generales de Alejandro. El Mediterráneo estaba convirtiéndose en un lago romano. El proceso que comenzaría con la destrucción de Cartago, continuaría con la aniquilación de Macedonia y culminaría con la conquista de Egipto, había alcanzado un punto decisivo en aquellas pocas horas cuando 41.000 hombres arrojaron sus armaduras y corrieron desnudos hacia un futuro incierto. La humillación fue absoluta, pero en cierto sentido también fue liberación. Liberación del sistema que los había llevado a ese campo. Liberación de lealtades a reyes que los habían usado como piezas de ajedrez en juegos de poder geopolítico. Cuando arrojaron sus armaduras, aquellos hombres arrojaron también las cadenas de un orden mundial que estaba muriendo. Que lo reemplazaría sería diferente, a veces mejor, a veces peor, pero nunca sería el mismo mundo que existía antes de que el sol se pusiera sobre Magnesia aquel día de diciembre, cuando la historia cambió de dirección y 41.000 hombres aprendieron que incluso los más poderosos imperios pueden desmoronarse en el tiempo que toma a un hombre despojarse de su armadura y correr hacia el horizonte. Las consecuencias de aquella tarde de diciembre del 190 a.C. resonarían durante siglos. Cuando el sol se puso sobre las llanuras de Magnesia, el mapa político del Mediterráneo oriental había sido redibujado permanentemente. Pero primero había que lidiar con el caos inmediato. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Antíoco III, el hombre que había pasado 3 décadas restaurando el poder seleucida, que había sido comparado con Alejandro Magno, que había marchado hasta las fronteras de India, ahora se encontraba acorralado en Apamea, una ciudad en el interior de Anatolia, rodeado por los restos desmoralizados de lo que alguna vez fue el ejército más grande de Asia. Los mensajeros llegaban constantemente con noticias sombrías. Éfeso había abierto sus puertas a los romanos. Esmirna se había rendido. Sardes, la capital de Lidia, donde Creso había gobernado siglos antes, había sido ocupada sin lucha. Las ciudades que Antíoco había controlado durante décadas veían la derrota en Magnesia como señal para cambiar de bando. No era traición en el sentido moderno. Era pragmatismo político en un mundo donde la lealtad seguía al poder. El rey intentó reunir nuevas tropas, envió mensajeros a las satrapías orientales demandando refuerzos, pero llevaría meses reunir otro ejército y los romanos no esperarían. Además, había un problema más fundamental. El tesoro estaba vacío. Antíoco había gastado fortunas en las campañas occidentales. El saqueo de su campamento en Magnesia había capturado no solo equipamiento militar, sino el oro que habría servido para pagar nuevos mercenarios. Un rey sin dinero no puede reunir ejércitos. Los soldados profesionales de la antigüedad no luchaban por ideología, luchaban por monedas de plata. Sin plata no había soldados, sin soldados no había resistencia posible. Los escipiones,
Enviaron emisarios ofreciendo términos de paz. Antíoco, por primera vez en su vida, tuvo que negociar desde una posición de debilidad absoluta. Las demandas romanas fueron devastadoras. Primero, Antíoco debía evacuar toda Asia Menor al oeste de las montañas Tauro. Esto significaba renunciar a las ricas provincias costeras, a las ciudades griegas, a los puertos comerciales que generaban enormes ingresos. Segundo, debía pagar una indemnización de guerra de 15.000 talentos euboicos, pagaderos en 12 años. Para contextualizar esta suma, un talento euboico pesaba aproximadamente 26 kilogramos. 15.000 talentos equivalían a casi 400 toneladas de plata. Era una cantidad astronómica, diseñada deliberadamente para mantener al imperio seleucida económicamente paralizado durante décadas. Tercero, debía entregar su flota de guerra, excepto 10 barcos ceremoniales. Sin marina, no podría proyectar poder hacia el Mediterráneo. Cuarto, debía entregar 20 rehenes aristocráticos, incluyendo a su propio hijo Antíoco, quien permanecería en Roma como garantía del cumplimiento del tratado. Quinto, debía expulsar de su reino a Aníbal Barca y cualquier otro refugiado político antirromano. Antíoco aceptó cada término, no tenía alternativa. No, el Tratado de Apamea fue firmado en el 188 a.C., formalizando la destrucción del poder seleucida en Occidente. Roma no anexó directamente los territorios. Esta era la fase de la expansión romana, donde la república prefería gobernar a través de reyes clientes en lugar de administración directa. Los territorios de Antíoco fueron repartidos. Pérgamo, el leal aliado de Roma, recibió la mayor parte de Asia Menor occidental. Se convirtió instantáneamente en el reino más poderoso del mundo helenístico después de Egipto. Rodas recibió Licia y partes de Caria. Otras ciudades griegas fueron declaradas libres, aunque en realidad serían vigiladas por guarniciones pergamenas. Roma controlaba ahora el Mediterráneo oriental, sin necesidad de ocuparlo militarmente. Era un sistema brillante de hegemonía indirecta. Pero ¿qué sucedió con los 41.000 hombres que habían huido desnudos? Esta pregunta nos lleva a uno de los aspectos más humanos y trágicos del desastre. Los supervivientes se dispersaron por toda Anatolia. Muchos murieron en los días siguientes a la batalla, no por heridas de combate, sino por exposición, hambre y enfermedades. Diciembre en Anatolia no es letal por frío extremo, pero las noches son heladas. Un hombre desnudo, exhausto, traumatizado y sin refugio, sucumbe rápidamente a la hipotermia. Otros fueron capturados por bandidos locales y vendidos como esclavos. La esclavitud en el mundo antiguo se disparaba después de las guerras, y Magnesia proporcionó miles de cautivos vendibles. Algunos lograron regresar a sus hogares. Los mercenarios que habían servido por paga simplemente desaparecieron, volviendo a sus ciudades natales en Creta, Tracia, Galacia. Para ellos, la guerra había terminado. Los soldados seleucidas nativos, aquellos reclutados de las ciudades y satrapías del imperio, enfrentaron un destino diferente. Muchos fueron enviados de vuelta a sus unidades originales, pero sin equipamiento. El Estado seleucida, quebrado financieramente, no podía reequiparlos. Regimientos enteros fueron disueltos. Veteranos que habían servido durante décadas se encontraron sin empleo, sin pensión, sin el botín de guerra que habían esperado. Algunos se convirtieron en bandidos. Las montañas de Anatolia y Siria experimentaron un aumento dramático del bandolerismo en los años posteriores a Magnesia. Otros se alistaron como mercenarios en los reinos menores que todavía pagaban. Egipto, Pérgamo, incluso Roma reclutaban veteranos orientales. La ironía era cruel. Hombres que habían luchado por Antíoco ahora servían a sus enemigos porque necesitaban comer. El ejército seleucida nunca se recuperó. Antíoco intentó reconstruirlo,
pero sin los recursos de Asia Menor, sin la capacidad de pagar mercenarios de calidad, solo pudo reunir formaciones de segunda categoría. El imperio comenzó a fragmentarse. Las satrapías orientales, viendo la debilidad del centro, empezaron a actuar independientemente. Partia, que había sido vasalla, se declaró independiente. Bactriana hizo lo mismo. El imperio seleucida, que en su apogeo bajo Seleuco I había sido el más grande de los reinos sucesores de Alejandro, comenzó su lento colapso. Para el siglo I a.C., sería apenas un estado rodeando Antioquía en Siria. Para el momento en que Roma finalmente lo anexó en el 64 a.C. bajo Pompeyo, ya no quedaba casi nada que anexar. Antíoco III personalmente nunca se recuperó psicológicamente. Pasó sus últimos años intentando desesperadamente recaudar el dinero para pagar la indemnización romana. En el 187 a.C., solo 3 años después de Magnesia, murió mientras intentaba saquear un templo en Elimaida, en el actual Irán, buscando oro. Fue asesinado por los sacerdotes locales que defendían su santuario. Era un final patético para un hombre que había sido llamado el Grande. Sus sucesores, Seleuco IV y luego Antíoco IV Epífanes, continuaron pagando la indemnización. Antíoco IV intentaría reconstruir el prestigio seleucida, invadiendo Egipto, pero los romanos lo humillarían nuevamente, esta vez sin siquiera luchar. En el famoso episodio del Día de Eleusis, en el 168 a.C., el embajador romano Cayo Popilio Lenas dibujó un círculo en la arena alrededor de Antíoco IV y le ordenó decidir antes de salir del círculo si evacuaría Egipto o enfrentaría la guerra con Roma. Antíoco evacuó. El mensaje estaba claro. Roma decidía ahora el destino de reyes. Pero regresemos a los aspectos técnicos de la batalla. ¿Qué lecciones militares emergieron de Magnesia? Fue estudiada intensamente por estrategas posteriores. La derrota confirmó lo que Cinoscéfalos contra Macedonia había sugerido. La falange macedonia era obsoleta contra la legión romana. No porque la falange fuera inherentemente mala como formación, sino porque era rígida. La falange de Alejandro había conquistado el mundo, porque Alejandro la usaba en combinación perfecta con caballería de choque y infantería ligera, y porque él personalmente comandaba con genio táctico. Pero Alejandro era un prodigio único. Su sistema requería un comandante excepcional. La legión romana, en cambio, funcionaba incluso con comandantes mediocres. Su flexibilidad, su capacidad de adaptarse sobre la marcha, la hacía superior en promedio. Un ejército que requiere genio para funcionar, perderá contra un ejército que funciona adecuadamente con competencia normal. La batalla también demostró la importancia del liderazgo en el punto decisivo. Antíoco, al perseguir su victoria de caballería en un flanco, abandonó el centro donde se decidía la batalla. Comparemos esto con Aníbal en Canas, quien permaneció con su infantería africana en el centro, mientras su caballería envolvía a los romanos. O con Escipión en Sama, quien mantuvo control del campo incluso cuando sus líneas frontales estaban bajo presión extrema. Un comandante que gana un flanco pero pierde la batalla ha fallado. La gloria personal es seductora, pero el objetivo es la victoria estratégica, no los trofeos tácticos parciales. La humillación de los soldados desnudos también tuvo implicaciones psicológicas duraderas. Las historias se difundieron por todo el Mediterráneo. Los ejércitos orientales, que durante siglos desde Alejandro habían sido considerados invencibles, ahora eran objeto de burlas. Los griegos desarrollaron un complejo de inferioridad hacia Roma. Polibio, el historiador griego que narró estos eventos, pasó gran parte de su obra explicando por qué Roma había triunfado. Su conclusión era que el sistema político y militar romano era superior. Los griegos, tan orgullosos de su cultura y filosofía, tuvieron que aceptar que habían sido dominados por lo que inicialmente consideraban
bárbaros italianos. Esta crisis de identidad helenística duraría siglos. Para los romanos, Magnesia confirmó su destino manifiesto. Habían derrotado a Cartago, a Macedonia, ahora al imperio seleucida. Solo quedaba Egipto, y los romanos sabiamente evitaron enfrentarlo directamente, permitiendo que la dinastía tolemaica colapsara internamente hasta que Augusto finalmente la anexara después de Actium. La victoria en Magnesia hizo que los romanos creyeran que eran invencibles. Esta confianza los serviría bien durante 2 siglos, pero eventualmente los llevaría a la arrogancia que causaría desastres como Carrae contra los partos. La batalla también tuvo consecuencias económicas. El flujo de plata desde Oriente hacia Roma alteró la economía mediterránea. Roma se enriqueció dramáticamente en el siglo II a.C., no por producción interna, sino por explotación de los reinos conquistados. Este flujo de riqueza causaría eventualmente la crisis social de los Gracos, las guerras civiles, el colapso de la República. En cierto sentido, la victoria en Magnesia sembró las semillas del fin del sistema republicano romano. Pero eso sucedería un siglo después. Para las ciudades griegas de Asia Menor, Magnesia significó un cambio de amo. En lugar de servir a los seleucidas, ahora servían a Pérgamo o eran teóricamente independientes bajo supervisión romana. Para algunas, esto fue mejora. Pérgamo era un estado helenístico culturalmente griego. Sus reyes eran filósofos y mecenas de las artes. Para otras, especialmente las ciudades que habían disfrutado de autonomía real bajo los seleucidas, era una pérdida. Pero en general, el dominio pergameno fue menos oneroso que el seleucida había sido. Pérgamo construyó bibliotecas, teatros, templos. Intentó rivalizar con Alejandría como centro cultural. Este florecimiento cultural fue financiado en parte por los territorios ganados en Magnesia. ¿Y qué pasó con los elefantes de guerra? De los 54 que Antíoco desplegó en Magnesia, la mayoría fueron capturados o murieron. Los romanos los llevaron de vuelta a Italia como parte del botín. Fueron exhibidos en triunfos, maravillando a las multitudes romanas que nunca habían visto tales bestias. Pero como arma de guerra, los elefantes quedaron desacreditados. Magnesia había demostrado que la infantería disciplinada podía neutralizarlos. Los romanos nunca los adoptaron seriamente. El último uso significativo de elefantes en guerra occidental sería por Julio César en Britania, más como psicología que como arma táctica real. En Oriente, los partos y posteriormente los sasánidas continuarían usándolos ocasionalmente, pero nunca con el impacto que habían tenido bajo los reyes helenísticos. El destino de Aníbal Barca merece mención especial. El gran cartaginés, que había aterrorizado Roma durante 17 años, que había infligido Canas y Trasimeno, que casi había destruido la República, había apostado su última carta apoyando a Antíoco. Después de Magnesia y el Tratado de Apamea, Aníbal tuvo que huir nuevamente. Viajó a Creta, luego a Bitinia, en el norte de Anatolia. Los romanos lo persiguieron implacablemente. En el 183 a.C., acorralado en Bitinia con embajadores romanos exigiendo su extradición, Aníbal se suicidó con veneno. Tenía 64 años. Había pasado las últimas 2 décadas de su vida huyendo. Su presencia en la corte de Antíoco había sido uno de los pretextos que Roma usó para justificar la guerra. En cierto sentido, Aníbal fue indirectamente responsable de Magnesia, aunque no comandó tropas en la batalla. Su legado sería complejo, el mayor enemigo de Roma, pero también el catalizador inadvertido de su expansión oriental. Para los judíos, Magnesia tuvo consecuencias inesperadas y profundas. Judea había sido controlada por los seleucidas desde que Antíoco III la conquistó de los ptolemaicos en el 200 a.C.
El debilitamiento del poder seleucida después de Magnesia eventualmente permitiría la revuelta macabea en el 167 a.C. Los judíos aprovecharían la distracción y debilidad seleucida para establecer el reino asmonio independiente. Sin Magnesia, esta ventana de oportunidad quizás nunca habría existido. La historia judía del período del Segundo Templo fue profundamente influenciada por el colapso del poder seleucida, que comenzó en aquellas llanuras de Frigia. La fiesta de Hanukkah, celebrada hasta hoy, conmemora aquella revuelta que solo fue posible porque Antíoco III había perdido todo en una tarde de diciembre. Las implicaciones religiosas fueron igualmente significativas. El debilitamiento seleucida alteró el equilibrio de poder entre las diferentes sectas judías. Los fariseos, los saduceos, los esenios, todos emergieron o se fortalecieron en el vacío de poder posterior a Magnesia. El mesianismo judío, la esperanza de un libertador político-religioso, se intensificó durante este período. Estos desarrollos teológicos establecerían el contexto en el que 2 siglos después surgiría el cristianismo. En un sentido muy real, la humillación de 41.000 soldados en Magnesia contribuyó indirectamente a crear las condiciones que permitirían el nacimiento de una religión que eventualmente dominaría el mismo imperio que los había derrotado. Décadas después, historiadores y filósofos analizarían la batalla buscando lecciones morales. Polibio la usó como ejemplo de la importancia de la disciplina y el entrenamiento sistemático. Livio la describió como demostración clara de la superioridad romana, pintándola con los colores del triunfalismo nacionalista. Plutarco menciona brevemente la batalla en sus biografías paralelas, usando a Antíoco como ejemplo de cómo el orgullo excesivo precede inevitablemente la caída. Para los escritores cristianos posteriores, Magnesia se convertiría en metáfora poderosa. Los poderosos son humillados, los imperios caen, solo Dios permanece eterno. San Agustín mencionaría el colapso seleucida en la ciudad de Dios, como evidencia de la transitoriedad fundamental de todos los reinos terrenales. El campo de batalla mismo fue olvidado relativamente rápido. No se construyó ningún monumento permanente para conmemorar lo sucedido. Las armaduras abandonadas fueron recogidas por habitantes locales y fundidas para otros usos. Los huesos fueron eventualmente cubiertos por tierra y sedimentos. Para el período bizantino, la ubicación exacta de Magnesia ad Sipilum y su campo de batalla era tema de debate entre eruditos. La ciudad moderna de Manisa, en Turquía, ocupa aproximadamente el área histórica. Arqueólogos han buscado restos del campo de batalla sin éxito conclusivo. El suelo ha sido cultivado durante 2 milenios, destruyendo cualquier evidencia superficial. Algunos artefactos identificados como posiblemente de la batalla están en museos turcos, pero la identificación es tentativa y controversial. La batalla tuvo otra consecuencia inesperada. Cambió fundamentalmente la forma en que se entendía el poder militar en el mundo antiguo. Antes de Magnesia, el mundo helenístico medía el poder militar principalmente en números. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos elefantes? ¿Cuánta caballería? Era un sistema esencialmente cuantitativo. Magnesia demostró dramáticamente que la calidad superaba la cantidad. Un ejército pequeño pero bien entrenado, disciplinado y tácticamente flexible podía aniquilar a uno masivo pero heterogéneo. Esta lección sería olvidada y reaprendida dolorosamente muchas veces a lo largo de la historia. Los persas sasánidas la aprenderían contra los árabes en Kadisiya. Los bizantinos la olvidarían trágicamente en Manzikert. Los franceses la aprenderían contra los ingleses en Agincourt. Los otomanos la demostrarían contra los húngaros en Mohacs. Una y otra vez, ejércitos masivos colapsarían contra fuerzas menores, pero mejor organizadas.
Magnesia fue uno de los primeros ejemplos claros y bien documentados de este principio fundamental en acción. Los veteranos romanos de Magnesia regresaron a Italia como héroes, recibieron generosas porciones del botín. Muchos usaron ese dinero para comprar tierras, establecerse como pequeños propietarios, pero su regreso también trajo tensiones sociales. Los soldados que habían luchado en España, África, Macedonia y ahora Asia, habían pasado años lejos de Italia. Sus pequeñas granjas habían sido abandonadas o vendidas, regresaban con dinero, pero sin hogar. Este fenómeno contribuiría a la crisis agraria romana del siglo II a.C., cuando los latifundios reemplazaron las pequeñas propiedades y los veteranos sin tierra se convirtieron en masa urbana descontenta. Las semillas de las reformas de los Gracos, de las guerras civiles de Mario y Sila, estaban siendo plantadas por las victorias romanas en Oriente. Para Eumenes II de Pérgamo, Magnesia fue el momento culminante de su vida. Había apostado todo aliándose con Roma contra el coloso Seleucida y había ganado espectacularmente. Los territorios que recibió después del Tratado de Apamea convirtieron a Pérgamo en potencia regional. Eumenes usó esta riqueza para transformar su capital en uno de los centros culturales más importantes del mundo helenístico. La biblioteca de Pérgamo rivalizaría con Alejandría. El altar de Pérgamo, una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad, fue construido con el botín de estas guerras, pero Pérgamo nunca sería verdaderamente independiente. Era un estado cliente de Roma. Cuando el último rey de Pérgamo, Atalo III, murió en el 133 a.C., legó su reino a Roma en su testamento. Pérgamo había sido creado por favor romano y terminaría siendo absorbido por Roma. ¿Qué habría pasado si Antíoco hubiera ganado en Magnesia? Es una pregunta que historiadores han contemplado durante siglos. Si la falange hubiera mantenido su cohesión, si los elefantes no hubieran sido neutralizados, si Antíoco no hubiera perseguido su victoria de caballería, abandonando el centro, si la caballería pergamena no hubiera ejecutado su maniobra de flanqueo, el resultado podría haber sido diferente. Una victoria seleucida en Magnesia habría expulsado a los romanos de Asia. Habría restaurado el prestigio de Antíoco. Quizás habría intimidado a otras ciudades griegas para permanecer leales. Pero incluso una victoria seleucida probablemente solo habría retrasado lo inevitable. Roma tenía recursos humanos casi ilimitados, comparados con cualquier reino helenístico individual. Podía perder legiones y reclutar nuevas. Los reinos helenísticos, dependientes de mercenarios y poblaciones mixtas de lealtad dudosa, no tenían esa resiliencia. Magnesia aceleró el proceso, pero la dirección general de la historia probablemente habría sido la misma. La imagen de 41.000 hombres arrojando sus armaduras y huyendo desnudos se convirtió en símbolo cultural. Poetas la usaron como metáfora de la vanidad del poder militar. Dramaturgos posteriores escribieron tragedias sobre la caída de Antíoco. En el arte romano, la batalla fue representada en relieves y pinturas como demostración de la superioridad romana, pero también había cierta comprensión, incluso entre los romanos, de la humanidad compartida de aquellos soldados. No eran cobardes. Eran hombres atrapados en una situación imposible que hicieron lo que cualquier ser humano habría hecho. Intentaron sobrevivir. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Cuando los últimos rayos del sol tocaron las llanuras de Magnesia en aquel diciembre del 190 a.C., no solo habían caído 50.000 soldados, había caído un orden mundial, el sistema helenístico de reinos sucesores de Alejandro que había dominado el Mediterráneo oriental durante 140 años, estaba terminando. Roma,
La República Italiana, que 150 años antes apenas controlaba el Lacio central, ahora dictaba términos a los descendientes de los generales de Alejandro. El Mediterráneo estaba convirtiéndose inexorablemente en un lago romano. El proceso que había comenzado con la destrucción de Cartago había continuado con la aniquilación de Macedonia y culminaría con la conquista de Egipto. Había alcanzado un punto decisivo en aquellas pocas horas cuando 41.000 hombres arrojaron sus armaduras y corrieron desnudos hacia un futuro incierto. La humillación fue absoluta, total, sin precedentes. Pero en cierto sentido paradójico, también fue liberación. Liberación del sistema que los había llevado a ese campo como piezas en un juego geopolítico. Liberación de lealtades a reyes que los habían usado como instrumentos descartables. Cuando arrojaron sus armaduras, aquellos hombres arrojaron también las cadenas de un orden mundial que estaba muriendo bajo el peso de sus propias contradicciones. Lo que reemplazaría ese mundo sería diferente. A veces mejor, a veces infinitamente peor, pero nunca sería el mismo mundo que existía antes de que el sol se pusiera sobre Magnesia aquel día de diciembre, cuando la historia cambió de dirección y 41.000 hombres aprendieron que incluso los más poderosos imperios pueden desmoronarse en el tiempo que toma a un soldado despojarse de su armadura y correr desnudo hacia el horizonte incierto donde comienza un futuro que nadie puede predecir, pero todos deben enfrentar.